buenas tardes en el día de hoy para todos ustedes. Esta es la iglesia Alcance Urbano y Más, transmitiendo en vivo desde nuestras facilidades aquí en Kissimmee, Florida. Queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están sintonizando ahora mismo a través de Facebook Live, de las redes sociales, para poder oír la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Corra a sus amistades, llame al vecino, a la vecina y dejen entender que ya Iglesia Alcance Urbano está en vivo, transmitiendo una vez más una palabra de aliento, una palabra que nos va a exhortar y ayudar a caminar de acuerdo a la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy. Me gustaría entonces comenzar en el día de hoy con la lectura de la palabra que vamos a estar hablando, que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y el mensaje del día de hoy nació por una serie de circunstancias que han sucedido y que no vienen al caso por estas últimas semanas. Y hablando con el Señor, tratando de entender los tiempos, tratando de entender el porqué de ciertas circunstancias, el Señor comenzó a hablar a mi vida. Y lo único que el Señor me decía es que nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia militante de Cristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y algo que el Señor empezó a ministrar a mi corazón es el hecho que la iglesia, aunque por mucho tiempo lleva profesando que somos más que vencedores, la realidad es que no entienden, no abrazan la realidad de lo que esa declaración significa. Somos más que vencedores, somos más que conquistadores. En otras palabras, una persona que está andando en Cristo Jesús no tiene o debe de estar andando con miedo. Y en estos últimos días, semanas, 2 semanas, el Señor ha ido hablando a mi vida sobre el hecho que la iglesia en los tiempos de hoy se encuentra viviendo bajo un temor, pero más allá de un temor es un miedo a las circunstancias, miedo a lo que está sucediendo, miedo a lo que están oyendo en las redes sociales, en los canales de noticiosos, a través de amistades o conocidos. Y eso está causando que la iglesia viva, que la iglesia esté caminando con miedo. Y la realidad es que nosotros no debemos estar viviendo con miedo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. La palabra de Cristo, la palabra viva, eficaz, está en nosotros. Si hay alguien que conoce la verdad, debe ser la iglesia militante de Cristo. Y en el día de hoy entonces me gustaría usar este versículo como ancla para poder ilustrar el hecho que nosotros no debemos vivir con miedo, que nosotros no debemos caminar con miedo, que nosotros no debemos vivir con el temor del qué pasará, del qué va a pasar. Ahí está sucediendo esto. En Romanos capítulo 8, versículo 28, es una porción bíblica que muchas personas conocen, una porción bíblica que muchas personas reclaman, pero una porción bíblica que muy pocas personas verdaderamente militan en ella. En el versículo 28 de Romanos capítulo 8 encontramos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero que entendamos algo, iglesia. Quiero que sepamos algo. Quiero que abracemos algo en esta tarde de esta palabra. Y es el hecho que todos nosotros hemos sido llamados, que nosotros estamos bajo un propósito, tenemos una cobertura de un propósito que el Todopoderoso, que el reino de los cielos ha puesto en cada uno de nosotros. Por consiguiente, cuando yo leo este versículo diciendo conforme a su propósito son llamados, entiendo que todos nosotros, que la iglesia militante de Cristo, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas trabajan para bien. Todas las cosas nos conducen a algo mejor. Creo que en estos últimos tiempos nosotros como pueblo de Dios estamos engrandeciendo lo que oímos del mundo sobre la palabra de Dios. Creo que estamos dejando que las cosas del mundo se hagan aún mayor de lo que Dios ha dicho. Vamos a la iglesia, oímos mensajes a través de las redes sociales, a través de los diferentes lugares donde pueden oírse mensajes. Y oímos mucha palabra. Pero la realidad es que al segundo que nosotros oímos mensajes de las noticias, mensajes de una amistad, mensajes de un familiar, mensajes en las redes sociales, inmediatamente nosotros engrandecemos ese mensaje, esa noticia del mundo sobre la palabra que Dios ha dictado para cada uno de nosotros, la cual dice que todas las cosas obran para bien. Bendito Jesús. Te bendecimos, Señor. Yo quiero que entendamos algo, que no importa lo que estén haciendo hoy, créanme que hay detrás de toda esta difusión de las noticias, hay algo macabro, hay un plan macabro, hay un plan que quiere verdaderamente crear temor y miedo en su vida. Hay un plan detrás de todo esto que el gobierno está llevando a cabo, que diferentes redes sociales están llevando a cabo, porque quieren infundir pánico en las personas. Entiéndalo, no seamos ciegos, esto está sucediendo. Pero yo como pastor y yo como ministro de Jesucristo tengo que decirle que nosotros no somos malentendidos, que nosotros no somos personas de poca inteligencia y entendemos que sí, en este mundo vamos a tomar las precauciones necesarias para poder vivir en este mundo, pero debemos también entender, usar esa inteligencia, usar esa revelación de parte de Dios para entender que no vamos a andar amedrentados, no vamos a andar con miedo, y que por más que los canales noticiosos, por más que el gobierno quiera infundir pánico en todos nosotros como el plan mayor que ellos tienen, a nosotros eso no nos debe tocar. Por consiguiente, hermanos, no hagamos las noticias de este mundo más grande que la palabra de Dios. Tenemos temor, tenemos miedo. La iglesia tiene miedo por algo que el Señor habló esta mañana a mi vida. Y me dice que la iglesia militante tiene miedo por falta de fe y convicción de la palabra de Dios. Falta de fe y convicción de la palabra de Dios. ¡Qué triste! ¡Qué triste es el saber! ¡Qué triste es entender que una iglesia que tiene la verdad, un remanente que tiene la verdad, está dejando y está viviendo por falta de fe? Creen una porción bíblica de la palabra, pero no creen la otra porción. Creen que Dios puede hacer esto, pero no creen que Dios puede hacer esto. Y el Señor me indicaba, me hablaba el Espíritu esta mañana, que la iglesia está falta de fe. Pero más allá me enseña, me habló y me dijo que hay falta de convicción de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo le preguntaba al Espíritu,
¿Qué tú quieres decir con esto de convicción? Cuando una persona tiene la convicción de una palabra, si la persona tiene la convicción de que la palabra es sí, entonces sí y amén, sin importar las circunstancias, sin importar los sucesos, sin importar los eventos que estén pasando, esa persona tiene y vive bajo la convicción que es sí y amén. Por entonces no estamos viviendo con esa convicción. Pero también el Señor habló algo muy fuerte para ciertas personas que quizás, y espero que a ellos llegue esta palabra. El Señor dijo que hay otras personas que están usando este tiempo como excusa, como un sabático, para entonces ellos hacer lo que quieren. Y ay de usted si está haciendo y usándolo como excusa. El Señor me dijo esta mañana algo que trajo tristeza en mi corazón, porque el Señor dijo a mi vida que Él va a reprender a toda persona que están usando este tiempo como excusa para no asistir a la iglesia, como excusa para no servir al Dios Todopoderoso. El Señor me dijo que los va a reprender y va a ser una reprensión fuerte. Yo espero que esta palabra, si hay alguien en las redes sociales, si hay alguien que usted conoce, que esta palabra llegue a ellos. Porque es tiempo que la iglesia militante de Cristo se levante. Es tiempo que la iglesia militante de Cristo empiece a marchar como un ejército fuerte, con fe y convicción en la palabra que Dios nos ha dado. El miedo, hermanos, el miedo causa restricciones en nuestro llamado y en nuestro propósito. Cuando una persona vive con miedo, cuando una persona vive aterrado de algo, eso restringe, que la persona trae una restricción, impone una restricción en la persona y no permite que esa persona pueda vivir la vida como Dios quiere que la persona viva. Dios nos ha llamado a todos nosotros, iglesia, abracen esto. Dios nos ha llamado a todos nosotros a vivir una vida abundante, a vivir una vida en poder, a vivir una vida con propósito. Y eso no es posible si dejamos que el miedo, si dejamos que el temor se apodere de nuestro espíritu y todo entonces lo que hay en nuestra mente, en nuestro entendimiento es: yo no puedo hacer esto porque si lo hago esto va a suceder. No, hermanos, tome las precauciones que necesita tomar, pero viva la vida. Tome las precauciones que debe tomar, pero trabaje, milite para Dios. Si usted es una persona, por ejemplo, que va a cambiar el aceite de un carro, usted debe entender que usted levanta el carro y después pone unas torres fuertes por si acaso le falla esa herramienta para levantar el carro, que eso no le caiga a usted encima. O sea, usted toma las precauciones necesarias. Si es por el COVID, usted se pone su máscara. Usted lleva el distanciamiento social que usted debe, pero no deje que absolutamente nada de esto, no deje que ninguna noticia, no deje que nadie le diga a usted, le hable a usted de tal manera que el miedo se apodere de su vida y usted deje de vivir, que usted deje de militar. Cuando yo estaba oyendo de esto, el Señor trae a mi mente, trajo a mi mente la historia de Pedro y la tempestad. Dice la historia que había una tempestad terrible, había una oscuridad, unos vientos fuertes, olas fuertes que estaban aterrando a los discípulos que se encontraban en la barca. Hasta duda tenían de que ellos iban a llegar hacia el otro lado, hacia el destino que ellos iban, por causa del viento, por causa de la tempestad, por causa de las olas terribles que se habían levantado. Pero de momento se ve
a Jesús que caminaba sobre las aguas. Qué poderoso, hermano, qué poderoso si nosotros abrazamos el hecho que al Dios al cual servimos, que al Jesús al cual nosotros hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, camina por las aguas, que puede caminar sobre la tempestad, que puede caminar sobre las olas, que puede caminar sobre la oscuridad, que absolutamente nada hay imposible para nuestro Dios. Qué bonito, qué poderoso sería si usted y yo abrazamos ese hecho que nuestro Jesús camina sobre las aguas. Y es interesante, mientras meditaba en esta porción bíblica, meditaba en esta porción bíblica, el hecho que solamente habían discípulos, había más de una persona, pero solo Pedro ora al Señor. Solo Pedro fue la única persona que se atrevió a orar a Dios y le pidió una palabra en medio de la tempestad. Pedro, en medio de la tempestad, en medio de lo que está sucediendo, él ve a Jesucristo, que lo ve caminando por encima de todo lo que está trayendo miedo, todo lo que está causando miedo y temor sobre sus discípulos. Él ve al Cristo que va caminando sobre todo eso, y él le pide una palabra a él, y la palabra que él recibe es: ven, ven. Esa fue la palabra que Pedro vio. Por encima de la tempestad, Pedro empieza a actuar en esa palabra que él recibe. Y nosotros, hermanos, necesitamos en tiempos como estos, buscar la palabra de Dios, atesorar esa palabra y actuar en esa palabra. Pedro buscó la palabra, Pedro atesoró la palabra y Pedro actuó en esa palabra. Y en los tiempos como hoy, nosotros, la iglesia militante de Cristo, debemos buscar la palabra de Dios para este tiempo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Bendito Dios. Es interesante, hermano, que los otros discípulos no salieron de la barca porque no buscaron palabra. ¿Ven esto? Ellos tenían miedo, ellos tenían terror, y eso causó que ellos no buscaran la palabra del que camina por encima de las aguas. Eso hizo que ellos no buscaran la palabra de aquel que todavía hace milagros. Ellos no buscaron una palabra de aquella persona que todavía vive, bendito Dios. No buscaron esa palabra, y por eso se quedaron dentro de la barca aterrorizados. Se quedaron dentro de la barca con miedo, bendito Dios. Se quedaron dentro de la barca con falta de dirección. Para ellos, quizás ellos pensaron que estaban más seguros si se quedaban en la barca. La barca significa el mundo. La barca tipifica el mundo. Y ellos pensaron quizás que si se quedaban en el mundo, entonces que eso sería quizás más seguro para ellos. Es ahí donde el mundo quiere a la iglesia hoy. Es ahí donde el mundo quiere a la iglesia hoy. El mundo te quiere en la barca. El mundo te quiere con miedo. El mundo te quiere con temor. Y por eso es que, a pesar de lo que la palabra de Dios nos ha dicho, la iglesia ha engrandecido más la palabra del hombre de lo que Dios ha hecho. Y hay muchos de la iglesia que están en la barca. Y en el día de hoy Dios nos está diciendo: sal de la barca. En el día de hoy Cristo nos está diciendo: ven, ven, ven. La palabra nos enseña que cuando Pedro actúa en la palabra, con su mirada en quien le dio la palabra, hizo que él pudiese caminar sobre la tempestad como aquel que lo había llamado. No sé si entienden eso, hermano. Cuando Pedro oye la palabra, actúa, la atesora y actúa, él entonces empieza a caminar por las aguas, por encima de las aguas, tal como el maestro que le había dado la palabra. En otras palabras, así como Jesús estaba caminando sobre la tempestad, así como Jesús estaba por encima de las olas, así como Jesús estaba por encima de los vientos, así se encontró Pedro. ¿Por qué se encontró Pedro de esa manera? Porque él no tuvo miedo al principio. Él empezó a caminar
porque había recibido esa palabra que le había dicho, ven y camina. Y mientras él tuvo la mirada en aquel que lo llamó, él estaba sobre todas las circunstancias que podían causar algún mal a él. Y la iglesia hoy necesita caminar con su mirada, no en el mundo, pero con su mirada en Cristo Jesús. Es ahí donde nosotros debemos caminar. Algo interesante sobre la historia es que en medio de su caminar sobre la tempestad, eso no anula el viento recio, no anula las olas imponentes, no anula la tempestad terrible. El hecho que usted esté caminando, esté caminando sobre las olas, sobre la tempestad, eso no anula el hecho, la realidad que hay cosas que están sucediendo. Lo que esto sí nos dice a nosotros y enseña es que no importa cuán impetuoso sea la tempestad o circunstancias que estén sucediendo en nuestra vida, nuestro Cristo es más poderoso. Nuestro Cristo es más poderoso, bendito Dios. Y por consiguiente, usted y yo no podemos andar con miedo. No podemos andar siendo amedrentados por las circunstancias del mundo, por lo que estemos oyendo, por el COVID, por lo que sea. Tome las precauciones, pero viva. Tome las precauciones, pero milite para Cristo. Bendito Dios. Con los ojos puestos en Jesús, no se hundió. Solo se hundió cuando él quitó la mirada, la vista de aquel que había dado la palabra. El Señor me dijo esta mañana, el Espíritu habló y me dijo, iglesia, no quites tu mirada de aquel que dijo ven. No quites tu mirada de aquel que dijo ven. Dios, Cristo te ha dicho ven. Por consiguiente, no quites la vista de aquel que ha dicho ven. Cuando estaba leyendo esta porción bíblica, también vino a la memoria, el Señor empezó a hablar y a ministrar sobre el libro de Esther. ¿Qué libro más poderoso? La historia de Esther es una historia poderosa porque vemos el pueblo judío bajo una terrible persecución. Vemos el pueblo judío bajo una persecución poderosa que se había levantado. Una destrucción que quería eliminarlos a todos ellos. En el capítulo 4, versículo 3 dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y el Espíritu ministraba que esa es la condición de muchos en la iglesia hoy. El hecho que cuando llegan las noticias que llegan, inmediatamente llega el luto a su espíritu, llega la angustia a su espíritu, llega el miedo a su espíritu, llega el temor a su espíritu, se rinde basado a lo que han oído. Eso es lo que este versículo 3 del capítulo 4 de Esther dice. Estas personas se encontraron aterrorizadas y básicamente se encontraban vencidos, como que habían tirado la toalla. Basado en una palabra que había sido decretada por una persona en el mundo. Yo quiero que entendamos que no hay palabra más poderosa que la palabra de Cristo, y que es la palabra de Cristo aquella que puede darte la victoria. En la historia que estamos hablando, en los versículos 13 y 14, entonces encontramos, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si para esta hora la iglesia militante de Cristo ha sido llamada en medio de todo esto para que predique la palabra poderosa. La dinámica aquí dice que Esther, cuando
oye lo que está sucediendo, la palabra que Mardoqueo había hablado, ella inmediatamente trató de buscar una excusa para decirle, mira, yo no puedo así porque sí llegar delante del rey. Yo no puedo así porque sí solamente llegar y meterme allá adentro. Y entonces es cuando Mardoqueo le manda a decir, no creas tú que si tú no haces nada, tú vas a escapar de esto. Y el Señor me dice que le dijera a la iglesia en esta mañana que no pensemos por un segundo que si nosotros callamos, que si nosotros no militamos, que si nosotros no caminamos de acuerdo al propósito que Dios tiene para nosotros, que vamos a escapar lo que está sucediendo. No te creas, pueblo. Es tiempo que milites, no es tiempo que tengas miedo, es tiempo que vivas bajo la palabra de Dios. Yo no sé para quién es esta palabra, pero tengo que decirte algo. Abraza la palabra de Cristo. Esos pensamientos que hay en ti, esas emociones que hay en ti, solamente Cristo puede trabajar con ella. La palabra nos enseña, siguiendo con el capítulo 5 y versículo 2, y dice, y cuando vio a la reina Esther, el rey, cuando ve a la reina Esther que estaba en el patio, ella tuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta, bendito Dios, del cetro. Y hoy el Espíritu de Dios me decía que el cetro del Espíritu Santo está extendido a nosotros. La gracia, el favor es para nosotros. No permitas, pueblo, no permitas, iglesia, que lo que está sucediendo hoy allá afuera traiga un silencio en tu vida, traiga unas restricciones en tu vida. Vive como Dios quiere que tú vivas. Toma las precauciones, sí, pero vive como Dios quiere que tú vivas, de acuerdo al propósito. Bendito Jesús. El vivir con miedo y temor cuando el favor y la gracia son extendidas a nosotros. ¿Por qué vivir con miedo? ¿Por qué vivir con miedo y temor cuando el favor ha sido extendido hacia cada uno de nosotros? El favor y la gracia ha sido extendido para cada uno de nosotros aquí en las redes sociales también. Bendito Dios. El capítulo 6, versículo 1 dice, entonces que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que se las leyeran en su presencia. Y es ahí donde se entera el rey, es ahí donde se entera que Mardoqueo había denunciado un plan que querían. Habían dos eunucos de la puerta de la entrada de la campaña de seguridad que estaban tramando echarle mano al rey. Pero dice entonces que cuando esto llegó, cuando la palabra llega a oídos del rey, que hacen una investigación y resulta que fue cierto lo que Mardoqueo había hecho o oído, que entonces los dos guardas fueron colgados. O sea, la vida del rey fue librada por el hecho que el rey oyó esta palabra. Y ahí entonces el rey pierde el sueño. Recuerden que hay un edicto, recuerden que hay un decreto que había sido dado. Y el decreto era para matar a todos los judíos. Pero entonces Dios, trabajando de una forma milagrosa, hace que el rey se le pierda el sueño. Y el rey entonces dice, tráigame el libro de las memorias, tráigame el libro de las crónicas. Y cuando él lee sobre esto, sobre Mardoqueo, le dice, ¿qué han hecho con este hombre? Y él le dijeron, no hemos hecho nada, con él no se ha hecho nada. Entonces el rey inmediatamente trae a Amán, cuando Amán estaba andando, que era el que estaba planeando toda esta destrucción, lo trae y le dice cómo nosotros podemos honrar a esta persona. Y él, creyendo que era él le dice, pues hagan esto, pónganle las ropas reales, camínelo, paséenlo por todo el lugar para que la gente vea que el favor del rey, la gracia del rey está sobre él. Y él le dice,
así como has dicho, sin que nada quede, veía a sí mismo con Mardoqueo. En otras palabras, el rey ha hecho memoria, iglesia. El rey ha hecho memoria. El rey ha leído las crónicas y el rey ahora ha dicho que traigan y que den honra a la iglesia de Cristo. Den honra a la iglesia de Cristo. Pueblo, no estés andando con miedo, no estés andando con temor, no estés restringido, sino que empieza a andar porque el favor, la honra del rey ha sido determinada para ti. Bendito Dios. Hermanos, cuando yo leo las palabras del capítulo 8, versículo 28 de Romanos, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Trae recuerdo a mi vida del Salmo 4, versículo 8. Últimamente he tenido varias conversaciones con diferentes personas y muchas personas me han estado diciendo que han perdido el sueño, que no pueden dormir tranquilamente, que no tienen paz en su corazón, que no tienen paz cuando se acuestan. Y yo quiero leerles lo que el versículo 8 del capítulo 4 de los Salmos dice. Ahí dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendito Dios, bendito Dios. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No me hace vivir confiado las noticias del mundo. No me hace vivir confiado el gobierno. No me hace vivir confiado absolutamente nada en este mundo. Lo único que me hace vivir confiado es Jehová. Es Jehová. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso quiero decirte que si tú has perdido el sueño, que si tú estás viviendo con el temor y ya no hay paz en tu vida, yo quiero decirte que tú dejes que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la paz de Cristo, la paz de Dios sea sobre tu vida, porque solo Dios nos hace vivir confiado. Solamente con la paz de Dios usted puede acostarse y dormir con esa paz. En este versículo, bendito Jesús, del capítulo 28 capítulo 8, versículo 28 de Romanos, hay algo que toca mi corazón poderosamente. Porque aquí comienza diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios. Usted sabe que esta palabra sabemos quiere decir, yo he visto con mis ojos físicos. Eso es lo que la palabra significa. Yo he visto con mis ojos físicos. Pero también se usa para hablar cuando se usa un puente para definir dos puntos. Y en caso de la Biblia, este puente es aquel que une la realidad espiritual, la hace que nosotros la podamos ver en el plano terrenal. Por consiguiente, aquí en la tierra, yo puedo y yo sé que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vamos a vivir con miedo? ¿Por qué vamos a vivir amedrentados cuando sabemos que Dios está por nosotros? Esta palabra sí es una cláusula de primera clase en el griego, lo cual hace cierto la declaración. En otras palabras, por cuanto Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por cuanto Dios está conmigo, ¿quién podrá levantarse contra mí? Por cuanto Dios está conmigo, ¿qué COVID, qué gobierno, qué malas noticias podrán levantarse contra mí? Cuando yo sé que mi Dios está por nosotros, que mi Dios está por mí. Eso es lo que esta palabra aquí nos está diciendo. ¿Quién? ¿Qué podemos hablar en contra de lo dicho?
¿Qué podemos hablar? ¿Qué puede hablar el mundo? El mundo puede hablar todo lo que quiera, pero el hecho es que Dios está por ti, Dios está por ti, Dios está por ti. Gracias. Y si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Bendito Dios. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por aquel que nos llamó, aquel que nos amó. Somos más que vencedores. En el capítulo 1, versículo 6 del libro de Filipenses, leemos: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, cuando yo leo estos dos versículos, cuando yo leo estas dos porciones, yo puedo entender que nada, absolutamente nada, puede detener la obra que comenzó Dios en usted, que nada puede detener que Dios perfeccione la obra que ha comenzado con cada uno de ustedes. La obra que comenzó Dios conmigo va a ser perfeccionada. No va a haber muerte, no va a haber cosa que pueda detenerlo, no va a haber muerte, no va a haber vida, no va a haber ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar o va a hacer que la obra de Dios sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Bendito. Para ir cerrando, entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia en los tiempos de hoy? Primeramente, no podemos vivir con temor. Primeramente, no podemos vivir con temor. Juan capítulo 16, versículo 33 dice que estas palabras os he hablado. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, dice Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Eso es lo que nos está diciendo la iglesia que milita. Yo he vencido. Segundo, entender que este es el tiempo para el cual la iglesia fue llamada. Iglesia, no fuiste llamada para vivir con miedo. No fuiste llamada para vivir amedrentada. Fuiste llamada para militar. Tercero, este es el tiempo que hay que vivir lo que predicamos. Hay que vivir lo que predicamos. Predicamos a un Cristo vivo. Declaramos que el que está conmigo es mayor. Declaramos que somos más que vencedores. Si eso es lo que declaramos y eso es lo que predicamos, entonces hoy es el tiempo de vivirlo. Cuarto, ese es el tiempo que la iglesia se convierte en la casa de refugio, en la fortaleza, en la cueva de Adulán. Y quinto, no es el tiempo de vivir con temor y miedo, porque tenemos en nuestra posesión la palabra de Dios. Tenemos con nosotros la palabra de Dios. Tenemos con nosotros el poder de Dios. Tenemos con nosotros la dinamita de Dios. Tenemos con nosotros la verdad de Dios. Tenemos con nosotros lo más poderoso que un hombre pueda tener. Y esa es esa palabra viva de Dios. Por consiguiente, no vivamos angustiados. No vivamos con miedo. No vivamos como aquella persona que vive sin esperanza. Dejemos que la iglesia se convierta en la casa de refugio, una casa de esperanza, una fortaleza. Dejemos que se convierta en la cueva de Adulán, donde todos los necesitados pueden llegar y recibir la exhortación, la fortaleza que tanto necesitan. Hermanos, y sabemos esto, que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien.
No sé qué circunstancias estén sucediendo en tu vida hoy, no sé, pero sí puedo decirte algo de seguro. Y esto es que todas las cosas van a obrar para bien si tú amas a Dios conforme al propósito de su llamado. O sea, usted tiene un llamado, yo tengo un llamado, la pastora tiene un llamado. Vivamos sin temor. No dejemos que el miedo se apodere de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento. Vamos a militar como la iglesia poderosa de Cristo, la cual somos nosotros. Bendito Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Padre, hemos orado por esta palabra al principio, pero ahora yo oro que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que esta palabra inunde nuestro entendimiento, inunde nuestro espíritu de tal manera que nos haga caminar con el poder, que nos haga caminar de acuerdo al propósito. Yo pido, mi Dios, que si hay alguien en la iglesia Alcance Urbano y más, que si hay alguien en las redes sociales que nos oye, que ellos entiendan que no tienen razón alguna por la cual andar con miedo, porque el que está en nosotros es más poderoso y ha vencido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. A ustedes en las redes sociales queremos darle a la iglesia Alcance Urbano y más. Les da las gracias por haber sintonizado y espero que este mensaje, el cual ha ministrado a mi vida de una manera poderosa, también ministre a ti, que llegue a ti. El domingo que viene, si Dios lo permite, estaremos nuevamente a las 2:30 trayendo una palabra poderosa de exhortación para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.